12:30 del mediodía, ya estamos acá en señal abierta. Gracias por continuar en sintonía de Promar Televisión. Recuerden que ustedes y nosotros construimos la noticia y podemos seguir comunicándonos a través del 0414-952-2545. Bueno, vamos a comenzar nuestra señal abierta del día de hoy. Vamos a hacerlo vía Zoom, es decir, a través de Internet. Nuestro invitado está en Caracas y se trata del economista Aarón Olmos. Ustedes ya lo conocen porque siempre conversamos con él y él siempre tiene la disposición de conversar con nosotros. Recordemos que Aarón Olmos es economista, docente universitario, investigador, magíster en gerencia empresarial. ¿Cómo está usted, licenciado? Buenas tardes, bienvenido. Lara Portuguesa, Yaracuy Barinas. Usted y nosotros conversando a las 12:31 del mediodía. ¿Cómo le parece? Qué bueno, muchas gracias, ¿no? Siempre complacido por la invitación y muy contento de poder hablar de estos temas con todos, ¿no? Así es. Licenciado, quiero comenzar esta entrevista consultándole su opinión sobre los datos aportados por colegas suyos en días recientes en torno al comportamiento de los precios en nuestro país. Hacen una diferenciación en la inflación de los precios en bolívares y la inflación de los precios en dólares. Si bien la de los precios en bolívares ha incrementado, más no dramáticamente, la de dólar por el contrario, se ha mantenido y es significativamente menor, o sea, contenido. Creo que la palabra correcta es se ha contenido, al punto de que es significativamente menor que la del año 2022. En palabras sencillas y claras, que los productos, sus precios en dólares no han aumentado tanto este año. ¿Es así? Sí, eso es correcto. Fíjate, en Venezuela, al tener este fenómeno de la fijación de precios en monedas extranjeras, el famoso precio REF, ¿no? El famoso precio de referencia, Ajá. Bien sea peso colombiano, bien sea real brasilero, bien sea euro, bien sea dólar, bien sea cripto, pues los comerciantes de Venezuela están colocando precios de referencia. Estos precios de referencia típicamente se miden en una moneda distinta y en el caso que nos ocupa Banco Central y otros entes pues calculan la inflación que típicamente se mide en la moneda de curso oficial, que es el bolívar, pero hay algunos entes que están haciendo cálculos de aumentos de precios en esa fijación de precios referenciales, ¿no? Que es lo que tú llamas esa inflación en dólares. El tema es que, bueno, el gobierno venezolano ha colocado, lo que va del año, más de 4.229 millones de dólares en el sistema, bajo la figura de las intervenciones en el sistema financiero, sobre todo el mes de octubre, que fueron 578 millones de dólares, un monto superior a todo lo que se había hecho en los meses anteriores e incluso superior al mes de noviembre, y eso ha logrado que se contenga un poco, como tú decías, o se ralentice la velocidad de crecimiento de precios de moneda extranjera, ¿no? También tuvo su efecto sobre la inflación del mes de noviembre, que el Observatorio de Finanzas la colocó en 1.8 al mes y el Banco Central recientemente publicaba sus datos oficiales y la colocaba en 3.2, ¿no? La más baja de todo el año. Ahora, ¿eso qué significa, economista? Es decir, soy más concreto. ¿Significa esto que las cifras inflacionarias en el país cerrarán, obviamente no bien, pero digamos, cerrarán por debajo de las expectativas? Porque el sector, los analistas económicos descartaban por completo una inflación acumulada por debajo de las 3 cifras, ¿ya? Sin embargo, hablar de una acumulada de 100 no es lo mismo que hablar de una acumulada de 150 o 200. En tal sentido, ¿cómo prevén ustedes el cierre de este año, tanto la acumulada como la mensual? Fíjate, cuando hablamos de expectativas, hay que recordar que expectativas es lo que yo creo que va a pasar en función de lo conocido, ¿no? Tenemos expectativas racionales, expectativas adaptativas. Las adaptativas incluyen la información más los errores cometidos, ¿no? Hasta ahora, cuando nosotros vemos cálculos de inflación, generalmente los vemos presentados de 3 maneras, ¿no? Una inflación mensual, que es la variación de precios del mes que pasó con respecto al mes anterior. Una inflación acumulada, que es la inflación del mes de enero hasta el mes en el que se hace el cálculo, por lo menos la más reciente, la de noviembre, ¿no? Y una inflación anualizada, que es del mes donde se hace el cálculo al mes anterior, 12 meses atrás, ¿no? Entonces, hasta ahora, la expectativa de algunos entes multilaterales con la inflación venezolana está en el orden del 360%, ¿no? Al cierre del ejercicio. Hasta ahora, en el mes de noviembre, lo que se tiene en términos de inflación
está por debajo del 300%, estamos hablando de 282% más o menos, ¿no? Sin embargo, lo que es la anualizada, ¿no? de 12 meses completos, que de alguna manera ese es el objetivo que hay que tratar de medir. Lo cierto es que se ha ralentizado a menor velocidad. Sin embargo, cuando tú ves los datos del Banco Central de la liquidez en Venezuela, bueno, ha crecido más del 100% en lo que va del año, a una velocidad también interesante. Ahí ha ido creciendo el ajuste de precios del tipo de cambio, que son las dos variables que hay que tomar en consideración para ver el tema de la inflación en Venezuela. O sea, hay una correlación muy alta entre el aumento de la liquidez por un lado, el aumento del tipo de cambio, y evidentemente el aumento de la inflación, ¿no? De los precios. Entonces sí, efectivamente puede cerrar un poco por debajo del 300%, pero sigue siendo muy alto. Sigue siendo muy alto porque efectivamente 3 cifras de inflación no es nada positivo, no hay nada que celebrar ahí. Usted me habla de la liquidez, licenciado, y a mí me llama poderosamente la atención. Yo no sé si en otra oportunidad yo se lo he consultado, pero es que hay colegas suyos que hacen unos cálculos. Vaya usted que es economista sabrá cuáles podrán ser, ¿no? Pero en todo caso, ellos se basan en unos cálculos según los cuales la liquidez en el país no es tal como para considerarla una causa de inflación. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, siempre la gasolina que alimenta el fuego de la inflación es la liquidez, ¿no? Ahí no hay para dónde agarrar. Efectivamente hay un tema de especulación, o sea, hay quien fija precios y fija precios desde el punto de vista de apropiarse de los excedentes de todos nosotros, entendiendo por los excedentes pues el dinero que tenemos disponible para ir a gastar en los mercados producto de nuestro trabajo, ¿no? Que puede venir del salario, de nuestra actividad comercial. Entonces el que fija precios quiere apropiarse del excedente, y esos excedentes, bueno, son dineros que hay en la calle. Principalmente cuando medimos inflación estamos midiendo bolívares, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos los datos que el Banco Central publica de manera consistente, esa liquidez sí ha ido creciendo. Y cuando tú ves el aumento de la liquidez, cuando tú ves el aumento de precios, que es la inflación, cuando tú ves el aumento de el tipo de cambio, cuando tú ves otros elementos pues vinculados con la actividad de intercambio comercial a nivel de precios. O sea, una cosa es que yo aumente el precio, otra cosa es que yo tenga ventas, ¿sí? Porque eso es lo otro. Que de hecho cuando revisamos allí los datos del observatorio, de los rubros que ellos calculan, hay un rubro que es el de restaurantes, que por primera vez en mucho tiempo tuvo un resultado negativo, es decir, que hubo una disminución de los precios, porque hay sectores de la economía que no se están moviendo como se debieran, y desde ese punto de vista han asumido ajustes de precio a la baja para ver si es posible incentivar las ventas, incentivar el consumo. Entonces, bueno, sí, hay muchos economistas, hay muchos colegas haciendo sus cálculos, pero lo cierto es que siempre la liquidez tiene un efecto sobre el aumento de precios. Ahora, ya que usted me habla de rubros, aprovecho para preguntarle. Usted sabe que este domingo, licenciado, me fui yo a cambimbiar, como se dice criollamente, por el centro de Barquisimeto, como que si usted agarrara y se fuera por la avenida Nueva Granada o se caminara a Chacaíto, en fin. Aquí yo hice el equivalente este domingo en el centro de la ciudad. Y bueno, uno ve ese gentío alborotado un domingo en la mañana, eso es gente para allá y gente para acá. Entonces hay quienes interpretan eso como, ahí está, mire, sí, la cosa sí está bien. Recientemente nuestro equipo reporteril entrevistó a algunos comerciantes y les decía, mira, hemos visto, sí, algún repunte de ventas en algunas piezas, en algunos rubros, pero hay otros que están estancados. Y otras personas niegan eso por completo y dicen, aquí no hay plata, eso es lo que van es a puro mirar, eso se toman un raspado y más nada porque no hay más plata para comprar. ¿Cuál es realmente la situación ahora en este diciembre en nuestro país? Porque de repente hace 2 años, en plena pandemia, es creíble completamente que no hubiese movimiento económico. Pero hoy, con lo que ha pasado, con lo que está pasando, con las cifras que usted nos está dando, ¿cree que sí puede haber un movimiento económico interesante este diciembre aquí en nuestro país? Fíjate, tú lo dices bien, ¿no? Esto es un tema interesante, ¿no? Porque la economía es una ciencia social, ¿no? Trata de las personas y sus comportamientos. Sí. Entonces las percepciones, o sea, que el que investiga, el que ve, el que sale al mercado, yo por lo menos hago mercado y eso lo mantiene a uno vinculado con la realidad, paga servicio, sales a un centro comercial, ¿no? Y no es que vas a comprar solamente, tú ves qué está pasando, ¿no?
Y fíjate tú que el reciente Black Friday, que tiene 5 años ocurriendo en Venezuela de manera coordinada en centros comerciales de todo el país, no tuvo necesariamente el resultado que se estaba esperando, ¿no? Incremento de ventas para algunos rubros muy particulares, ¿no? Electrónicos, este tipo de cosas. Sí se vendieron unas que otras cosas, pero la jerarquía de las necesidades de nosotros en Venezuela ha cambiado. Tú puedes ver muchas personas agolpadas frente a una tienda, pero no necesariamente están comprando. Quizás están viendo, están tomando las decisiones de compra, están viendo si realmente alcanzan, ¿no? Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que el salario en Venezuela no se ha incrementado, lo que se ha incrementado son los bonos. Se han incrementado los bonos en bolívares y el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo muy importante en tratar de mantener el tipo de cambio a raya, entre 35 a 37. Entonces, entre un tipo de cambio entre 35 a 37, con un salario que no se incrementa, pero unos bonos que sí, o una mayor cantidad de bolívares que salen vía transferencia a través de plataformas digitales para la mayoría de la población, hace que, bueno, el que fije precios trate en lo posible de estos últimos meses del año, ya quedando pocas semanas de 2023, apropiarse, bueno, de la mayor cantidad de esos excedentes con los productos que tienen. Sin embargo, no todos los rubros se mueven de la misma manera. Típicamente en esta fecha, rubro electrónico, electrodomésticos, pintura para arreglar la casa, repuestos, son los que mayormente se pueden vender. Pero tenemos entonces este fenómeno del 2.4 negativo del rubro restaurantes, por ejemplo, para el mes de noviembre. Y en el mes de octubre también otros rubros no se movían a la misma velocidad. Y es que efectivamente hay una precariedad del salario, sigue existiendo, ¿cómo no? Hay dinero para comprar determinadas cosas, pero la jerarquía de las necesidades ha cambiado. Ya no es tanto el papá que sale con toda la muchachera el fin de semana y le compra helado a todo el mundo. O sea, es salir a ver qué necesitamos, qué vamos a comprar, es ir al centro comercial puntualmente, es de repente ir a hacer la compra, a hacer el mercado, a pagar los servicios. Y las cosas importantes en esa jerarquía de las necesidades comienzan a colocarse, y si hay excedente, entonces, bueno, vamos a ver qué hacer desde el punto de vista de esta fecha que el amigo secreto en la oficina, las hallacas en la casa, los regalos del Niño Jesús, toda esta cantidad de cosas, el estreno, toda esta cantidad de cosas típicas, en algunos casos pudiesen estar, no en peligro, pero sí quizás de repente las cantidades y la frecuencia pudiese disminuir, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que no necesariamente el poder de compra es el mismo. Pero fíjese que usted mismo decía algo, ¿no? El tema del incremento de los bonos. Pues mucha gente pensó o sintió y pareciera incluso cierto que a punte bono se iba a mover la economía durante este diciembre. Y uno escuchaba a representantes de comerciales y empresariales aquí en el país, las fuerzas en el estado, perdón, las fuerzas vivas regionales, Cámara de Comercio, Cámara de Industriales, con unas expectativas, digamos, con una esperanza, pues, de que sí, por lo menos en diciembre pudieran recuperar algo. Si bien es cierto, como usted lo acaba de decir, que el poder adquisitivo sigue siendo bajo, el salario sigue siendo el mismo, pero a punte bonos o por otro tipo de efecto, solo diciembre pudiera tener algún tipo de rebote. Con esta pregunta me despido para ir al corte. Claro, típicamente el mes de diciembre es uno de los meses donde mayormente se apuesta a tratar de mejorar los niveles de venta, flujo de efectivo. Muchas empresas están esperando ver que pase la quincena de diciembre, donde se activa pues las personas que van a hacer estas compras típicas de la fecha, porque ya después de la quincena ya la actividad comercial viene como en bajada, ¿no? Viene ya como cerrando. Pero sí se sigue apostando a que el mes de diciembre sea un mes donde exista cierto nivel de rebote, ¿no? Y de hecho eso lo vamos a ver al cierre del año en términos generales, porque recuerda que tuvimos un primer trimestre negativo, un segundo trimestre menos negativo, un tercer trimestre positivo, un 2.4%. La pregunta es saber si el efecto del último trimestre del año va a ser lo suficientemente grande como para nulificar los dos primeros trimestres de 2023 que están en negativo. Así, tiene que ser mayor al 7 u 8% el incremento del último trimestre para nosotros poder cerrar quizás con un saldo positivo del año 2023, ¿no? Entonces sí, efectivamente, las cámaras de comercio, los industriales están muy esperanzados porque típicamente es un mes de esto, pero no todos los rubros se mueven a la misma velocidad. Por ejemplo, los artículos de lujo no se están moviendo a la misma velocidad en el mes de diciembre. Algunos productos típicos de la temporada, claro que sí, e incluso la velocidad de venta de algunos de ellos en términos de rotación no van a la misma velocidad.
no es igual. Sí, sí, eso lo hemos escuchado de otras fuentes también. Licenciado, vamos a hacer la pausa comercial que nos corresponde a esta hora y volvemos a conectarnos al regreso de comerciales. No se retiren, ya venimos. Me indican que ya tenemos al economista Aarón Olmos nuevamente conectado. Economista, ¿está usted allí? Por aquí estamos, siempre a la orden. Qué bueno, economista. Mire, en estos 7 minutos que me quedan, quiero hacerle 3 preguntas, algunas de ellas que llegan de parte de la audiencia. Usted me hablaba hace un momento de sueldos y salarios. Yo quiero preguntarle, ¿creen ustedes, pero sobre la base de números sólidos, ¿no? No sobre la base de expectativas, como bien nos los explicó hace un momento. Sobre la base de números sólidos, ¿es posible que pueda haber ajuste salarial legal para el año 2024, considerando las perspectivas económicas de Venezuela y las perspectivas petroleras de Venezuela para 2024? Mira, en el 2024 es posible siempre y cuando la ruta del alivio de las sanciones permitan que empresas gasíferas, petroleras y mineras lleguen a Venezuela y esto de alguna manera pueda generar una mayor cantidad de flujo de dinero para el país y pueda entonces de alguna forma ajustar esa nómina pública y sumar pues a eso también los 2 millones de jubilados y pensionados. Entonces todo depende y está sujeto a generar una mayor cantidad de ingresos, ¿no? Y esto está también conectado. Mayor cantidad de ingresos, perdón que lo interrumpa, si se genera una mayor cantidad de ingresos, ¿eso no aumentaría la masa monetaria y eso no incidiría en la inflación? Efectivamente, fíjate, uno de los grandes problemas que tienen los países inflacionarios es que cada vez que aumentan los salarios pensando que van a solventar el problema, colocan más dinero en la calle y presionan los precios al alza. Claro. El aumento de salario no es solamente la vía para solventar estos problemas, el aumento de salario es parte, junto con otras medidas, sobre todo de orden productivo, lo que van a solventar los problemas. El gran problema que hemos tenido nosotros a lo largo de estos años es que se ha cifrado solamente en el tipo de cambio, en el control de la liquidez y en el aumento de los salarios, por otro lado, una cosa que parece incoherente, sin incluir allí la variable productiva, sin incluir el aumento de la oferta agregada interna, a través de la política comercial y de inversiones, parte de la solución de los problemas que tenemos nosotros. ¿Va a aumentar el salario? Claro que sí. Ahora, estás haciendo algo a nivel productivo, estás incrementando la producción nacional, estás bajando la dependencia de las importaciones. Eso es lo que deberíamos estar hablando ya para el año 2024. Un plan económico de reconducción de la actividad nacional, donde el sector privado sea el protagonista y el sector industrial, comercial, transporte y servicio sean quienes se convierten en las palancas de cambio de la economía venezolana. Es correcto. Licenciado, esta pregunta nos llega de la audiencia. El tema de los petros, por fin aquel detalle, no sé si decir rumor o qué, que en un momento se dijo que estaba suspendido, estaba bloqueado la plataforma para el cambio de los petros, que quienes tenían el medio petro se quedaron con el medio petro y ahí no lo van a poder utilizar. ¿Qué se sabe en este momento de los petros? Ya que quieren que se mueva la economía, se pueden cambiar, se pueden utilizar. No escuchamos negocios que estén recibiendo petro. ¿Usted qué escucha allá en Caracas? Fíjate, el mercado cripto en Venezuela sigue funcionando, ¿no? Ajá. No a la misma velocidad que antes, pero sí sigue estando presente, sobre todo aquellas plataformas que nunca estuvieron reguladas o supervisadas por Sunacrip, vale decir por lo menos el caso de Binance, ¿no? En el caso del petro, recientemente se dio una noticia esta semana que los petros que estaban disponibles en esta PetroApp iban a ser pasados a la billetera de la plataforma Patria. Fue lo que vi en una información que daban por allí algunos entes vinculados con lo que queda de esta estructura de Sunacrip y que estaban hablando sobre este trasvase, este cambio, ¿no? Llevar esos saldos a estas billeteras. Entonces, las personas que tienen todavía algunas existencias de criptoactivos gubernamental deberían buscar información, ¿verdad?, a través de esta plataforma y validar entonces que efectivamente vayan a ser los que tenían esos saldos allí. No digo yo los exchange, porque ya eso es otra cosa, sí, pero los que tenían esos saldos allí puedan validar eso. Lo que sí es cierto es que después de la intervención de la Sunacrip por 6 meses y su extensión por 6 meses más, el tema del petro pareciera haber quedado fuera de la agenda, inclusive comunicacional. Ya no se habla del petro, ni se utiliza como elemento de cálculo, ni se miden
actividades gubernamentales en Petro. Mire, licenciado, ya se me acabó el tiempo, pero yo no me quiero ir sin dejar lanzar un ajichirere ahí antes de despedirlo. ¿Usted se acuerda que hace unos meses se decía que el Petro era la salvación, que ese era el milagro, que, bueno, Petro y más nada, y no precisamente Petro el de Colombia? ¿Qué cosas, no? Que lo que pretendía ser una salvación, de repente entonces de eso ya no se habla más. Pero no me diga nada usted de eso, al menos en esta oportunidad, porque se me acabó el tiempo. Ahí se la lanzo y la próxima vez que hablemos, arranco por esa parte de la entrevista. ¿Le parece? Con gusto, claro que sí. Gracias por siempre estar dispuesto, el economista Aarón Olmos. Hasta luego. Economista, magíster en finanzas, profesor de posgrado universitario y del IESA también. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.